Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al primer programa del Damero. Hoy vamos a estar con una persona, con una mujer que milita desde hace muchísimos años en política. Ha trabajado muchísimo con el área social, ahora está en la municipalidad de la ciudad de Salta, en la Cooperadora Asistencial, es vicepresidenta de este organismo. Vamos a charlar un poquito de lo que es la política en general, de lo que son los jóvenes y cómo pueden retomar un lugar dentro de la vida social, política de la provincia de Salta, y de lo que es y cómo está trabajando la Cooperadora Asistencial. Este es el programa que tenemos hoy en el Damero, una forma distinta de hacer, de ver y de contar la política. No se vaya, vamos a la presentación y de ahí derecho con nuestra invitada Cristina Gómez. Ya volvemos. Como les decía, íbamos a estar con la señora Cristina Gómez, con quien estamos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenida al primer programa del Damero. A este pequeño jueguito de ajedrez que es, dentro de todo también un poquito la política, ¿no? Así es, estrategia. Estrategia y movimiento y nada relacionado a todo lo malo que se fue imponiendo cuando uno dice política. ¿Qué es lo que podemos entender por la política? ¿Qué es para Cristina Gómez la política? Y siempre dijeron de que la política es el arte de lo posible, ¿no? Y justamente yo creo que el que la entiende sabe que se trata de consensuar, de diálogo, y algo muy importante de que los intereses no son para los políticos ni de los políticos, sino que el interés principal es el beneficio hacia la gente. ¿Qué puede haber pasado en el transcurso de la historia, charlando con una persona que ha hecho política de muchísimo tiempo, y después te voy a preguntar cómo llegaste a la política y cómo fue el camino, pero ¿qué puede haber pasado que la gente de repente empezó a ver como mala la palabra política? Y bueno, yo creo que eso viene de la mano del descreimiento, de la corrupción, de muchas mañas de malos políticos, y eso ha generado justamente ese descreimiento de la gente hacia la política, ¿no? No lo ven como algo auténtico ni como algo favorable, sino de que mucho llega por el interés personal y no por el verdadero interés que tiene que ser trabajar para la gente. ¿Qué es lo que te gusta de la política? ¿Qué es lo que destacás? Vos decís, hago política por esto. La verdad que es una pasión, ¿no? El que siente la política lo siente como una pasión. Es más, yo creo que muchos en algunos aspectos se cansan o hay algún tipo de injusticia, y uno dice ya basta, me voy a dedicar a otra cosa, y no puede, no se puede. Es como que uno siente realmente, para mí es parte de una vocación. Así como hay muchos que tienen vocación por la música, vocación por lo artístico, vocación por otros, por algún tema en particular, los que realmente sentimos la política y hacemos política, es una vocación. ¿Y cuál es la parte de la política que más te gusta? Digo, sos de cargos electivos, de trabajar por la gente, de acompañar proyectos. ¿Cuál es la parte de la política que a Cristina le gusta más? Yo la veo desde el aspecto de un proyecto político. Para mí nunca he visto la política de una manera unipersonal, ni tratando de enfocarme en lo que yo pienso, en lo que yo siento o en cómo yo quiero, sino qué es lo que la gente ve, que necesita o quiere de un político. Cuando estás dentro de un equipo de gente que también trabaja haciendo política y en distintos aspectos,
creo que es muy importante el hecho de entender de que es un proyecto político y generalmente, obviamente no todos pueden estar a la cabeza de ese proyecto político. Entonces, cuando uno entiende quién es la cabeza del proyecto político, entender que el objetivo es común, que el camino es uno solo y obviamente los objetivos son los que se persiguen. ¿Cómo llegaste a hacer política? ¿Desde cuándo haces política? ¿Cómo fue ese camino? Y en realidad a mí la política me gusta desde los 13 años. Yo soy hija única, así que bueno, tenía un mundo para mí sola, para pensar mucho, para observar mucho, y realmente me sabía, yo siempre lo he contado y se lo he contado a muchos, me despertaba temprano, porque yo en esa época iba a un turno tarde al colegio, entonces me levantaba temprano exclusivamente para escuchar los programas que hablaban de políticas, políticos que hablaban en los medios, y me encantaba, me gustaba muchísimo, así que a los 16 años ya estaba participando en una unidad básica. En ese entonces había todavía unidades básicas con gente que les gustaba trabajar, y bueno, me involucré ahí al principio, y la verdad que me gustó, y después ya hice un camino propio. Desde ese entonces empecé a hacer un camino propio. He llegado a liderar inclusive a la misma que estaba en la unidad básica. Yo creo que por eso te digo que a veces uno tiene una vocación y los intereses, cuando no son personales y uno los puede ver más globales, uno puede llegar a otras cuestiones. Y desde ahí, del año 96, ya me involucré más cercanamente, porque tuve una gran oportunidad, que es estar en el inicio de lo que fue Familia Propietaria, cuando se empezaba a trabajar con erradicación de asentamientos, con la regulación dominial de tierra, esa era la planificación, y después que ya se formaron los loteos generados por la provincia para entregar a la gente que necesitaba. Así que me empezó a llevar el camino hacia el aspecto social, me gustó mucho trabajar con la gente. Es más, siempre di más, yo nunca he sido una persona de trabajar de 8 a 1 o de 8 a 2 y de a las 2 en punto ya estar esperando para irme, sino al contrario, siempre he brindado mucho de mi tiempo para poder desarrollar las actividades de mejor manera. Para mí el trabajo era buscar lo ideal y que realmente sea un servicio para la gente. ¿Qué pasó desde aquella época que a los 16, 17 años ya se militaba y los partidos políticos tenían muy marcadas las juventudes partidarias, al día de hoy, que por lo menos a mi modo de ver es como que han desaparecido o están diluidas o están dormidas, digamos? ¿Qué crees que puede haber pasado en ese transcurso? Y bueno, yo a los 18 años me afilié al Partido Justicialista. Era el aspecto político con el que me sentía en ese momento más identificada. Me afilié al Partido Justicialista, he militado dentro del partido, me he postulado inclusive a listas propias, cuando uno cree que realmente la militancia, las bases son las que sostienen la estructura. Es una frase ya clásica, las bases sostienen la estructura de todos los que están arriba. Siempre recuerdo todas esas cosas que hacía, y cuando uno es bastante revolucionario cuando es joven y cree que realmente vas a llegar, y bueno, después te das cuenta que las estructuras realmente se manejan arriba, que ellos determinan quiénes van a resultar electos en todos los cargos, y que bueno, justamente las bases son las que a veces no entienden y se terminan vendiendo por 2 pesos en las distintas estructuras, y bueno, obviamente fomentan de que realmente la política en los partidos se manejan así. De todas maneras, yo creo que la destrucción de los partidos y de ese sentimiento que uno decía, hay una ideología dentro de un partido, hay militancia, se ha ido rompiendo con la llegada del kirchnerismo, inclusive acá, que se tomó la misma política de la mano de Juan Manuel Urtubey, que en ese momento fue kirchnerista, aunque hoy diga que no. Me parece bastante extraño que hoy diga que no, y que Cristina era la peor presidenta de todos los siglos. Él era en ese momento kirchnerista, y la política que aplicaba acá era la misma, una réplica de la política nacional, y acá lo que se hizo fue destruir partidos, y donde estaban los partidos plantados poner figuras de él, cosa de que justamente poder manipular esos partidos, y realmente se perdió todo lo que era el aspecto de la ideología, de la militancia. Entonces todos empezaron o a salirse o a cambiarse de lugares, porque ya dejó de ser una base importante.
y yo creo que desde ese tiempo, los últimos años, dejó de ser el partido, la imagen que votaba la gente, y empezó a votar personas. En ese sentido, y hablando del gobernador Juan Manuel Urtubey, ¿vos creés que el tema de las alianzas es un gran facilitador del desarme de los partidos políticos como estructuras estables de voto? Sí, porque todos dejaron su ideología por el negocio, de decir, bueno, a ver, acá está la torta, a ver qué parte te toca a vos en una alianza. Entonces cada uno tenía su porción de la torta y todos querían formar parte de una alianza, y ya no les importaba cuál era la ideología de cada partido. Por ejemplo, el Partido Renovador era un partido totalmente opuesto al Partido Justicialista y terminaban de la mano con los radicales y con todos los otros partidos chicos que se armaron. Yo creo que, y en ese aspecto creo que en el 2007, cuando gana Juan Manuel Urtubey la gobernación, hoy en día, en estos 10 años, fue el presidente del Partido Justicialista, pero en realidad no tendría que haber sido el presidente del Partido Justicialista, porque él, cuando en el 2007 gana la gobernación, la gana con una alianza por fuera del Partido Justicialista, enfrentando al candidato del partido. Entonces es bastante incoherente el hecho de que después haya sido nombrado, designado o autodesignado presidente del partido. ¿Qué pasa o qué pasó con este auge de las alianzas? Porque hoy vemos también no solo la alianza de Juan Manuel Urtubey, sino por el otro lado, enfrentándolo, también hay alianzas. ¿Qué generó que esto se multiplique y no se constituyan partidos que puedan decir, bueno, yo enfrento la alianza pero desde un partido estructural, o yo me estoy confundiendo? No, existen, o sea, siguen existiendo, pero lamentablemente es una falsa imagen. O sea, hoy vemos, por ejemplo, al Partido Obrero, a Barrio de Pie y a tantos otros partidos que dicen ser oposición, pero en realidad están de la mano, de alguna manera, del oficialismo. Yo realmente, hoy en día, no creo que cada uno de esos partidos realmente esté representando gente, sino que están representando intereses propios, intereses individuales o intereses de un conjunto muy, muy selecto. Son 5 o 10 personas, no son más, entonces, y ellos manipulan esas estructuras. Entonces, desgraciadamente, no hay una oposición seria ni mucho menos constructiva hoy en día en lo que respecta a enfrentar a un oficialismo. Última pregunta de este bloque. Estás trabajando con Gustavo. Sí. Lo venís acompañando hace mucho tiempo. Gustavo fue senador por el PJ, hoy está fuera del PJ. ¿Cuál es, o cómo me lo podés contar vos, cuál es el pensamiento de Gustavo? ¿Algún día volverá? ¿No va a volver? ¿Ya está afianzándose como una estructura propia? ¿Cómo está Gustavo? Más en cara se vienen las elecciones a gobernador y seguramente va a querer ser candidato. Mira, en el 2013 prácticamente no es que Gustavo se fue del partido, prácticamente lo sacaron del partido. La elección del 2013, que fue la candidatura a senador, justamente había elecciones nacionales también. Entonces Gustavo se presenta como candidato a senador, había varios candidatos a diputados y varios candidatos a concejales. Aparte teníamos elecciones nacionales donde la hija del ex intendente Miguel Isa era candidata a diputada nacional y el hermano del gobernador Rodolfo Urtubey era candidato a diputado nacional. Esa elección marcó ya una diferencia para Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz en las PASO, en las elecciones primarias, sale primero con 83.000 votos en Capital, y el primer diputado del Partido Justicialista, hablando porque estábamos dentro del Partido Justicialista, era Godoy con 13.000 y algo de votos, y el primer concejal, Turi Rodríguez, con 13.000 y algo de votos. Esa diferencia yo creo que ya iba marcando que Gustavo Sáenz tenía un brillo propio. Las elecciones nacionales que se desarrollaron al mismo tiempo
marcan a un partido justicialista saliendo en Capital con estos candidatos, con la hija del ex intendente Isa y el hermano del gobernador Urtubey, cuartos en Capital. Esa diferencia ha sido suficiente para que a Gustavo Sáenz el mismo partido justicialista lo quiera bajar. Y esa traición que después se consolidó en las elecciones definitivas es la que hizo que Gustavo Sáenz perdiera la elección en Capital y bueno, y no fuera electo senador. De ahí tuvimos 2 años en la que Gustavo Sáenz decidió no aceptar ningún cargo ni en la provincia ni en el municipio. Todos sabemos que siempre cualquier candidato siempre tiene algún lugar propuesto como para no quedar en el aire, y Gustavo Sáenz que decidió quedar afuera de todo eso, fuera de la estructura del gobierno y del municipio, y a la vez el partido justicialista, cuando cambian las autoridades, no lo designa a Gustavo Sáenz dentro de las autoridades del partido justicialista. Así que yo creo que ahí fue justamente cuando se marca a Gustavo Sáenz por fuera del partido justicialista. Entonces, desde ese momento empezamos a trabajar y yo he creído muchísimo en ese proyecto, he creído muchísimo en él porque lo conocía de cerca, conocía su compromiso y realmente me parecía que era una persona que trabajaba por la gente y que Salta merecía tener un intendente como él, y hemos empezado a construir esa imagen de Gustavo Sáenz como la figura principal de un proyecto político. Vamos a dejar el trabajo en el proceso de Gustavo y la gente, así era, ¿no? Así es, Gustavo y la gente. Vamos a un corte, vamos a charlar en el próximo bloque seguramente de cómo recuperamos a los jóvenes en esto que es la buena política. No se vaya, quédese ahí. En 2 minutitos estamos de vuelta. Segundo bloque del Damero. Habíamos quedado en Gustavo y la gente. ¿Cómo fue el proceso? Empezar a entender de que realmente nosotros no necesitábamos esa estructura del Partido Justicialista, no necesitábamos Miguel Isa, no necesitábamos el gobierno provincial, ni mucho menos atarnos justamente a la gente que tenía los medios para trabajar, sino lo que necesitábamos era afianzar el trabajo que veníamos realizando mucho tiempo, que el doctor Gustavo Sáenz venía realizando durante prácticamente toda su vida política, que era el trabajo con la gente, al lado de la gente, y yo creo que la gente supo apreciar el hecho de haber perdido un senador con el que antes podía tener una respuesta, que nosotros hemos seguido haciendo medios, seguido haciendo radio, seguido haciendo televisión, y el contacto con la gente no se perdió en esos 2 años. Así que ese trabajo de poder decir no estamos derrotados, sino al contrario, estamos en la lucha, yo creo que la gente lo vio, que realmente quiso de que él fuera el intendente de la ciudad. Y bueno, y ese camino, la verdad, que lo llevó justamente, por eso se llama y la gente, ¿no? Yo digo, hoy en día no es el candidato de un partido, no es el candidato de ninguna estructura, sino es el candidato de la gente. Fue el candidato de la gente. Yo justamente eso charlaba y discutía hace unos días con algunos amigos periodistas sobre la política. La política o la manera de hacer política, dicen, ha cambiado mucho con los medios de comunicación, las redes sociales y todo lo demás. Yo soy un defensor del contacto cara a cara con la gente. Creo que la política se sigue haciendo de la misma manera y se logran mejores cosas así, más que grandes actos o muchas fotos en Instagram y todo lo demás. Contame tu experiencia con las redes sociales, el contacto con la gente, cómo lo trabajaron. Y bueno, mira, yo desde que Gustavo estaba en el Senado, he sido fotógrafa, he sido la que atendía a la gente, la que coordinaba las visitas a los barrios, la que bajaba información para que la gente supiera qué es lo que Gustavo Sáenz hacía en determinados lugares, cuando cumplía con algún objetivo también, que la gente estuviera al tanto de eso. Yo creo que en ese aspecto Gustavo Sáenz ha sido un innovador
en las redes sociales, porque había una época en la que nadie quería tener contacto con la gente, eran campañas electorales y aparecen todos los políticos, pasan las elecciones y desaparecen todos. Y en las redes sociales pasaba algo así. En el año 2009 no había muchos políticos en las redes sociales porque evitaban el contacto con la gente, que la gente les pudiera preguntar o pedir algo o plantear alguna situación. Entonces escapaban a ese contacto. Nosotros empezamos a brindar información de todas las actividades de Gustavo Sáenz en los barrios, en el Senado, en la legislatura, de todas sus actividades diarias, y estar en contacto permanente, justamente entendiendo que el trabajo que uno hace es para ellos, ¿no? para toda la ciudad. ¿Qué beneficia más? ¿Un acto en el SIC del barrio o una visita a una casa determinada de 4 o 5 vecinos o 5 familias vecinas? Para mí, en realidad, es justamente el contacto con la gente que no tiene ningún tipo de apego político ni ningún tipo a veces de vinculación con la política, sino que quiere, puede haber muchas razones por las que quiera contactarse con un político o con un funcionario, y yo creo que el contacto ese personal es el más importante. Generalmente en los actos políticos es el momento, casi siempre van los mismos, porque hay muchos que son militantes, son dirigentes, van siempre a todos los actos. Entonces ese contacto sigue siendo reiterado. Es más importante poder contactar con esa persona que no tiene acceso fácilmente a ir a una oficina pública o a otros lugares. Justamente el trabajo que se hizo con mis visitas a los barrios era ese, ¿no? Gente que lo invitaba a Gustavo Sáenz a que fuera a su casa, a que fuera a una institución, a que fuera quizás también a un centro vecinal o algún otro tipo de institución. Nos ha pasado de invitaciones a escuelas, que a pesar de ser el gobierno inclusive lo invitaban a él, a que fuera a conocer algunas necesidades, ¿no? Y bueno, y estuvimos nosotros presentes, estuvimos caminando casi todos los barrios, estuvimos en casas particulares, en instituciones, en distintos lugares donde a él lo solicitaban, y siempre, como yo decía, cuando vamos, antes de ir me sentaba con la persona y digo, cuando vamos no quiero gente que vaya a decir qué es lo que hay o qué me dan si voy a una reunión, sino justamente ustedes están planteando que quieren que Gustavo Sáenz vaya, nosotros vamos a ir, pero quiero que nos planteen qué es lo que ustedes necesitan o qué es lo que la zona necesita, el barrio o la institución, y nosotros desde ahí ver en qué podemos nosotros ayudar. Y obviamente en lo que él se comprometía, en lo que Gustavo Sáenz se comprometía, yo me encargaba de que obviamente después se cumpla. Justamente te iba a empezar a hacer ahora una serie de preguntitas cortas como para ir demitificando algunas cuestiones. Por ejemplo, la primera, cada vez que un político va al barrio tiene que darle plata al vecino. ¿Eso es cierto? ¿Es la única forma? Esa es aquellos que trabajan exclusivamente para las campañas. Entonces salen a dilapidar dinero por todos lados. Eso es lo que hacen. Dilapidan dinero, dilapidan recursos, mercadería, todo lo que tengan a mano para las elecciones. Yo siempre le digo a la gente que tienen que entender cuál es el trabajo constante, el que se hace siempre y no tan solo en campaña. De hecho, uno de los eslogans por ahí que había puesto era no solo en campaña, sino siempre. Esa es la diferencia. Me parece que justamente esa es la diferencia, ¿no? Poder trabajar y estar en contacto con la gente siempre y no tan solo en campaña. Hay mucha gente que con la vieja política, las viejas mañas, se ha acostumbrado a eso, no ver un político y decir, a este le tengo que sacar algo. ¿Pero por qué? Porque antes el político usaba a la gente, o usaba al joven, o usaba a quien viera, lo usaba en ese momento electoral, y la gente sabía que después no lo veía más. Entonces era el momento de poder decir, bueno, le voy a sacar algo a este político. Pero cuando vos ves que hay constancia, a hoy en día, yo creo que Gustavo Sáenz ha cambiado mucho esa visión del político que sale solo en la campaña, al estar él siempre presente en los barrios, al estar siempre en la gestión. Hoy quizás no puede estar tan de cerca, pero igualmente está con las obras, está con el trabajo constante y con la supervisión que él mismo hace con la gente. Del militante se pasó al puntero, le cambiaron el nombre y lo denigraron un poquito al militante, me parece a mí.
son necesarios para la política? Hay una diferencia ahí. Ahí está el dirigente social que realmente hace cosas por su barrio, hace cosas por su institución o hace cosas por el lugar en el que está inmerso, ¿no? Pero está también el puntero político, que es el mismo que sale en las campañas políticas a vender un paquetito, decir yo tengo 40, 50, 60 personas, y capaz que esos recursos que se le puede dar a ese puntero político tampoco llegan a esa gente, y a ese se le llama el puntero político, el que aparece para la campaña o el que siempre está presente en algunas cuestiones, pero siempre está tratando a veces de sacar un rédito personal, ¿no? Y el dirigente uno lo ve preocupado por plantear cualquier tipo de situación social que se genera en su barrio, de traernos situaciones o plantearnos situaciones para que nosotros podamos ayudar, que a veces capaz que una persona que necesita realmente una ayuda es la que menos llega a una institución, o la que menos llega a la municipalidad, o la que menos llega al gobierno, y alguien nos acerca esa inquietud y bueno, es justamente encargarse de poder ir a verlo con los propios ojos y que realmente la ayuda llegue. Hay una gran diferencia entre el puntero político y el dirigente social. Y el dirigente social. Así es. ¿Cómo y la militancia es otra cosa, ¿no? Y la militancia es otra cosa. Bueno, la militancia es de toda la vida de todos los que hacen política. Claro, digamos. exactamente. Es como identificarse con un partido o un equipo de fútbol. Este es un equipo político, entonces cada uno se identifica con un equipo político y lucha y trabaja por eso y quiere obviamente que su equipo gane. ¿Cómo hacemos para reincorporar a los jóvenes a la militancia o a la vida política? Digo, yo me preguntaba hace poquito tiempo por qué los jóvenes no realizan actividades sociales, no solo de política activa. Digo, no todos quieren ser diputados o senadores o concejales, pero pueden querer ser presidentes de un club, pueden querer cooperar en su barrio. Ahora se abrió el voto de 16 a 18 años optativo. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes se interesen por la vida social? Yo creo que hay muchos jóvenes interesados, hay mucho voluntariado, por ejemplo, en distintos aspectos, ¿no? En distintas temáticas. En el aspecto político, los jóvenes tienen ese descreimiento de haber sido usados por la política. Entonces llega el momento de elecciones, son usados por la política y después los que llegan son los acomodados, los familiares, los amigos, y generalmente son de plata. Y los jóvenes, por ejemplo, de los barrios, los jóvenes de otra esfera que quizás no está tan involucrada, se los busca para ir a votar, se les ofrece algunas cosas y después de la campaña desaparecen. Yo creo que la política en los jóvenes tiene que ser el poder involucrarse con los problemas, el poder entender de que en el aspecto político o en la política hay equipos políticos que realmente trabajan para mejorar las condiciones, para mejorar y obviamente para afrontar diversos problemas, ¿no? Y yo creo que los jóvenes vienen a faltos de políticas públicas, faltos de oportunidades, realmente no hay un pensamiento fijado en eso. En los barrios se ve que está muy perdido este aspecto de las oportunidades, en todos los aspectos, no estoy hablando tampoco de una clase social específica, pero en los barrios ha avanzado en estos 10 años, porque es en estos 10 años, porque yo te contaba que estuve 12 años antes de una gestión en la que caminaba por los barrios, estaba en un loteo desde que se iniciaba, pasaba de un barrio al otro, capaz que caminando, sí, no tenía ningún problema, pero en estos 10 años se ha incrementado muchísimo la droga, la delincuencia, la violencia. Hoy en día un joven a veces capaz que no tiene ni siquiera piedad de otra persona ni de la vida de otra persona, apuñalan, andan armados, andan en patotas, golpean, pegan, roban, y no les interesa realmente otro aspecto de poder insertarse porque faltan las oportunidades. Está también aquel que se esfuerza, que se sacrifica, que sale de ese aspecto y estudia, y que realmente sale adelante y después cuando se recibe no tiene dónde insertarse laboralmente. Ahí también están faltando oportunidades, faltan políticas públicas que puedan dar esas oportunidades justamente de sentirse parte
de la sociedad, y que realmente el esfuerzo que han tenido al estudiar, al sacrificar su tiempo y parte de su vida en poder obtener un título y después que no tengan trabajo. O sea, se conoce muchísimo jóvenes que están en ese aspecto. Y muchos de los profesionales, obviamente, que no logran ejercer en lo que han estudiado y terminan trabajando de otra cosa. Yo creo que realmente los jóvenes, al estar con tantas problemáticas en ese rango y al haber habido casi nada de políticas públicas en estos 10 años orientadas hacia ello, ese descreimiento por la política ha llevado a que realmente no se involucren de lleno en esto, cuando en realidad uno no tiene que ser un partícipe, sino del contrario, tiene que ser protagonista del cambio de la historia, y eso es lo que ellos tienen que entender, que cuando se involucran con algo, realmente más en el aspecto político, esto puede generar esos cambios que realmente son necesarios para cambiar la mentalidad de muchos que no piensan en ello. Yendo más al plano político, los jóvenes dicen, los grandes políticos no se quieren mover de su silla y no nos dejan lugar a nosotros. Y los grandes de la política dicen, si quieren un lugar, que los jóvenes se los ganen. Digamos, son los dos discursos. ¿Cómo hacemos para que eso empiece a tomar movimiento y generar una regeneración del político, ¿no? Para que los jóvenes empiecen a tener un lugar propio. Claro, justamente está en esto de involucrarse, en generar proyectos, en que realmente, entienda, yo creo muchísimo en ese aspecto, he sido la creadora de la Juventud de Gustavo Sáenz en el año 2013, que hemos empezado con eso, se creó un grupo que acompañó toda la campaña a intendente del doctor Gustavo Sáenz, y era justamente eso, ¿no? de que se entienda que cuando uno habla de alternancia en la política, cuando habla de oportunidades, realmente el aspecto de la juventud tiene que estar contemplado. Eso en el transcurso del tiempo lo he seguido sosteniendo. Hoy en día me interesa también el aspecto ya provincial, de armar un frente juvenil provincial, y que sea frente juvenil porque no esté orientado a ningún aspecto político en particular, sino a jóvenes del sector, ya sea político o no, que quieran involucrarse con la política, y que entienda que acá hay un espacio dentro de un proyecto político, no de individualidades personales. Vamos a un segundo corte. En el próximo bloque, Juventud de Gustavo Sáenz a nivel provincial. Y de ahí vamos a hablar un poquito de lo que se puede venir con respecto a las candidaturas a gobernadores, y de lleno entramos a cómo está trabajando la cooperadora asistencial. Ya volvemos. Quédense ahí. Tercer y último bloque de este primer programa del Damero. Cristina, ¿cómo va a ser este armado de la juventud provincial? ¿Vas a empezar a recorrer toda la provincia? ¿Cómo? No, yo ya le dije a grupos de jóvenes, en este transcurso, desde el 2016, he conocido a varios en el interior, a varios jóvenes que realmente quieren involucrarse en la política o estuvieron ya involucrados en la política. Si bien siempre has formado parte de lo mío, bueno, obviamente yo no estoy en el rango de la juventud, digamos por la edad, pero sí me interesa que se arme, así que yo soy como una madrina de ese aspecto, y me interesa que ellos sean los que enfrenten esta situación, que ellos se armen, que ellos se consoliden y que realmente ese frente juvenil pueda participar obviamente también de las elecciones que vienen, porque ese es el aspecto, ¿no? Poder participar de un proyecto político serio. Queremos nosotros, el entorno de Gustavo, la gente, y en los viajes que hemos tenido al interior, realmente yo creo que hay ya un gran pensamiento, es que Gustavo Sáenz puede ser el gobernador en el año 2019. Nos parece que la gestión que lleva adelante la Intendencia es excelente. No es, como dicen, el intendente macrista, que lo quieren... Eso te iba a preguntar. Que lo quieren desvirtuar con esa palabrita, nada más. Me pasó de escuchar a varios de estos jóvenes que dicen, que lo llaman o que le dicen, ¿por qué vos estás con el intendente macrista? Si ese es el proyecto de Macri.
nunca estuvimos encuadrados en algún aspecto político, no fuimos kirchneristas, no fuimos... y yo creo que acá cuando marcamos una figura política que es Gustavo Sáenz, lo vemos como el que va a ser el próximo candidato a gobernador de la gente. Obviamente dentro de esas estructuras políticas que se puedan armar o de esos frentes van a estar constituidos por todo aquel que quiera o crea que realmente Salta necesita un gobernador que por fin trabaje para su comunidad. Yo creo que ya hemos tenido 12 años de un gobierno de Juan Carlos Romero, 12 años del gobierno de Juan Manuel Urtubey. Hoy personajes como Godoy u otros que hace muchísimos años están enquistados en el poder, pretenden poner en una agenda legislativa una reforma constitucional que realmente me parece que es una incoherencia total poder plantearla, y creo que lo que Gustavo Sáenz ha dicho últimamente de que los que se sientan que pueden ser candidatos a gobernador presenten un proyecto de reforma constitucional y que sea el compromiso que lleve a que el que sea electo gobernador sea lo primero que se trate en una legislatura y ese proyecto obviamente se pueda hacer efectivo, ¿no? Gustavo Sáenz lo planteó, creo que en el año 2010, 2011, existe el proyecto presentado con número de expediente en el Senado pidiendo la reforma constitucional, la alternancia en el poder y obviamente que se frenen todos esos cargos vitalicios que existen hoy en día y hereditarios aparte, porque todos dejan a los hijos y tienen todos sus familiares en los cargos más relevantes. Y bueno, no ha sido tratada en ese momento. Entonces hoy en día darle esa importancia cuando ya están pasando los 12 años de un gobierno me parece que no es coherente y que realmente la propuesta del intendente, el doctor Gustavo Sáenz, que todo aquel que se sienta que puede ser elegido gobernador presente en un proyecto real y que sea tratado con el primer gobernador que sea electo en el 2019, me parece que es lo más coherente. ¿Te parece medio a propósito esto de presentar el proyecto justo meses antes de la elección al gobernador? Sí, totalmente, y aparte esto no creo que prospere, ¿no? Obviamente. Pero es también desviar la atención de otros problemas que tiene la provincia. Prácticamente nos están dejando una ciudad que tiene un déficit inmenso, millonario, con préstamos que han solicitado los últimos años y que han sido otorgados y bueno, que han endeudado a todos los salteños y que lo vamos a pagar por años. Y que hay una gran diferencia con la gestión que lleva el intendente, el doctor Gustavo Sáenz, porque todos los fondos que se han conseguido, la municipalidad no está endeudada, la municipalidad no ha solicitado préstamos, la municipalidad se ha solventado con muchos de los proyectos que ha presentado a nivel nacional, y es muy importante de que los fondos que han sido otorgados para obras, aparte de haberle llevado tiempo al intendente ir a plantearlos en Nación y haberlos conseguido, realmente han sido un gran beneficio para todos los salteños porque tampoco no los tenemos que devolver y me parece de que es una gestión excelente justamente por eso. Te cambio un poquito de tema. ¿Cómo fue llegar a la cooperadora asistencial? ¿Qué es lo que encontraste y cómo están trabajando? Y fue algo que yo no he pedido para empezar. Muchos me dicen que capaz que uno era uno de los aspectos que tendría que haber estado en la Secretaría de Acción Social, y realmente no pedí ni una cosa ni pedí la otra. Cuando se logró llegar a la intendencia, además yo en el 2015 renuncié a una candidatura, tendría que haber sido diputada, digamos, porque era el lugar que me habían ofrecido en ese momento era el de Betty Gil, que salió electa. Y yo decidí que no, porque realmente quería acompañar. Yo estaba segura que Gustavo Sáenz iba a ser intendente, que y en ese momento en la Cámara de Diputados obviamente no iba a poder ayudar, y que realmente iba a acompañar el proyecto sin ningún tipo de candidatura, porque me parecía lo más correcto de poder luchar por el proyecto y bueno, y que todo aquel que quiera acompañar obviamente tenga su espacio en la lista o donde sea, pero que nos acompañe para que Gustavo Sáenz llegue a la intendencia. Y después cuando se logró esto y después tuvimos la bendición de que sea uno de los primeros o el primero creo candidato a vicepresidente de la Nación, que fue una gran bendición porque le permitió a él tener
otros tipos de contactos a nivel nacional, que nos han abierto muchas puertas en esta gestión. Llegar a ganar una intendencia, haber sido candidato a vicepresidente, realmente era como la cúspide de todo lo que uno había soñado. Y bueno, y después Gustavo Sáenz, en esa confianza que hemos generado en tanto tiempo de poder trabajar juntos, el haberlo acompañado tantos años, y más aún, como digo yo, amigo no es el que está en las buenas, sino el que está en las malas. Y yo, cuando él perdió, me quedé a su lado a seguir luchando, porque realmente creía que ese sueño de poder lograr la intendencia era posible. Él me pidió de que acompañara la gestión desde la cooperadora asistencial, porque justamente el trabajo que habíamos realizado durante muchos años estuvo basado en el trabajo social que se realizó en los barrios, con mi visita a los barrios, y bueno, y con muchos aspectos que están vinculados a él. Entonces, por una cuestión de confianza, me pidió que esté en la gestión de la cooperadora asistencial, y ahí me he dirigido. Y uno de las primeras intenciones era despolitizar la cooperadora, que deje de ser de la sucursal política que era antes de Catania o de Migueliza, y que realmente la gente pudiera tener un lugar en donde plantear sus necesidades, que realmente fueran escuchadas y que tuvieran una solución, sin distinción política, simplemente planteando algo verdadero, o sea, la necesidad, y nosotros poder trabajar sobre eso y poder brindar solución. ¿Y cómo está trabajando ahora? ¿Cómo es el contacto con la gente? ¿Cómo ven la respuesta de la gente con la cooperadora asistencial? Mira, a mí cuando me habían propuesto esto de estar en la cooperadora, hay muchos que me decían: la cooperadora es un lío, un quilombo, la gente te hostiga todo el tiempo, y realmente yo no he vivido eso, y yo creo que ese punto es el que marca una diferencia en el trabajo que se puede realizar. Una persona que está en un escritorio, una persona que está en contacto con la gente, que sale a los barrios. Yo siempre he salido a los barrios en invitaciones, inclusive de eventos o de actividades que generan los propios vecinos, de estar presente, o ante una inquietud o a veces ante una necesidad de una familia en particular que plantea alguna necesidad o salió en los medios, ante un accidente como un incendio, que hubo muchos. Entonces, estar presente, que la cooperadora esté en la calle, ha marcado esa diferencia de que la gente no tiene que andar detrás del director, del vicepresidente o del presidente buscando una solución, sino simplemente con presentar un expediente y plantear su situación. Un asistente social lo puede visitar, o lo puede visitar algún directivo, y realmente tener esa solución. Y eso yo creo que es lo que ha evitado de que mucha gente deje esa postura de decir no sirve, van unos pocos, o necesitas del puntero político que vaya y te gestione porque es conocido de alguien y recién así va a poder obtener respuesta, sino no. Bueno, esa mentalidad ha ido cambiando en el transcurso de este tiempo, y se ha mostrado que la cooperadora asistencial, aparte, ha dejado de ser asistencial tan solo, sino también hace prevención con muchos programas que se han implementado en estos 2 años, y ya vamos para el tercero. Muchos programas preventivos, muchos programas vinculados a la gente, muchos programas también para frenar la violencia, que nos preocupa tanto. Y hemos mejorado programas que ya estaban, como el programa Copa de Leche, mejorando la calidad de lo que se le brinda al chico que concurre a la escuela, al niño, a los que concurren a los merenderos, mejorando la situación de algunos de los comedores infantiles, escuchando las inquietudes de la gente. Yo creo que eso ha demostrado justamente que esta gestión acompaña al intendente, al doctor Gustavo Sáenz, que tiene la misma mirada, que es trabajar por y para la gente. Última pregunta, pues ya me están corriendo con el tiempo. ¿Cómo ves que va a ser la elección a gobernador, y por qué Gustavo Sáenz crees que puede llegar a ser gobernador? Y bueno, yo creo que la verdad va a venir bastante complicado en algunos aspectos. Bueno, no sé cuáles serán los candidatos, a veces en ese aspecto uno tiene que analizar, pero la campaña legislativa fue una campaña de hostigamiento, de mentiras, de gente que, como Matías Asenato, como ahora el Oso Leavi, que lo veo constantemente también, se prendió en esa agresión de decir, no, el intendente macrista, por ejemplo, por decir,
Me parece que nosotros no hacemos ese tipo de política, que la gente ha visto que nuestra política es positiva, que realmente buscamos que esa mirada del político que hace problemas o que genera conflictos, enfrentamientos, discusiones, no es la mirada que nosotros tenemos, sino nosotros siempre hemos tenido o estamos aliados a esa mirada que tiene el intendente de consenso, de un carisma en particular, de poder entender cuáles son las problemáticas, de poder entender las diferencias también, y que se puede trabajar en conjunto. En una campaña política obviamente cada uno plantea qué es lo que quiere hacer por una ciudad. En este caso va a ser una elección a gobernadores, o elecciones a intendentes. Nosotros por primera vez vamos a estar trabajando en el interior, si es que se diera, ¿no?, la candidatura, que para mí es un hecho, del doctor Gustavo Sáenz, y queremos poder llegar con un proyecto que sea limpio, que sea concreto, y evitar esas agresiones y evitar las mentiras. Una campaña de falsedad y de mentiras no es positiva para nadie, ni para el político ni para la gente. Y yo creo que la gente ya está harta de la violencia. La violencia en las calles es suficiente como para ahora agregarle la violencia en la política. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer programa del Damero, y muchísimas gracias por todo lo que nos has dejado sobre la política y sobre la cooperadora asistencial. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vos por invitarme, y obviamente me siento honrada de haber sido la primera en estar sentada acá. Y como están las cosas, la primera invitada, mujer, queda claro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a volver a encontrar seguramente la semana que viene. Cristina Gómez, Impresiones de Política, trabajo en la Cooperadora Asistencial. Ha sido una charla más que productiva. Nos vemos la semana que viene. Chao, buenas noches.